porque había intentado había ido a pedirlo y tal cual se lo habían dado, se lo había metido dentro de la faja para colarlo en la cárcel. De eso le causó una quemadura en todo el abdomen muy heavy. Hostia, ¿y cómo le puede causar una quemadura? Estoy flipando. Vale, te voy a tirar una última pregunta así un poco polémica y es Venga. si hay soberbia de los médicos o doctores hacia los enfermeros. Esto igual te mete en problemas si contestas o qué. Bueno, a ver, conteste lo que conteste. La sanidad es muy criticable, así que yo sí que lo he notado. Personalmente lo he notado. Mm, Venga, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vale, Yo voy a fijar un capítulo de podcast, porque vale. al final esto se subirá dentro de un mes y algo, desde que lo estamos grabando. Entonces vamos a fijar, a mí un número que me ha gustado mucho siempre es el 15. Entonces podríamos fijar que para cuando se suba el capítulo 15 yo he tenido que haber dejado de fumar. Vale. Trato hecho. Bienvenidos y bienvenidas a Ponte en sus zapatos, capítulo 9, y esta vez tenemos como invitada a una chica. A diferencia de los capítulos anteriores que hemos tenido todo hombres, pues por fin hemos conseguido que pise el podcast una chica, y viene referenciada por Nacho Laorga, que fue invitado del podcast también en el capítulo 5. Nacho tiene un proyecto chulísimo entre manos, un proyecto muy humano, y tenéis el vídeo en el canal, así que cuando terminéis de ver este, os vais y le echáis un ojo al suyo. Y hoy tenemos por aquí a Rebeca, su pareja, que es enfermera y residente en familiar y comunitaria, y nos va a contar un poco qué especialidad ha estudiado, porque es algo un poco, a mí me chocó de primeras cuando lo escuché, y esperemos que no nos volvamos muy aprensivos escuchando su historia, porque básicamente te dedicas a heridas complejas, ¿verdad? Un placer, Rebeca. Encantada de estar por aquí. Bueno, sí, yo terminé la carrera de enfermería, hice LEID y ahora mismo estoy haciendo una residencia de familiar y comunitaria. Y dentro de esta formación, que son 2 años, he decidido ir un mes fuera a formarme a Barcelona sobre heridas complejas. Qué guay, qué chulo. Bueno, a ver, chulo, pero complejo, ¿no? Yo ya te he dicho antes que soy bastante aprensivo, entonces igual nos ahorramos los detalles de algunas Tranquilo que cosillas, no me va a meter mucho. pero me parece muy interesante esto de las heridas complejas. Entonces, antes de irnos quizás a tu pasado, a qué pasos diste para llegar a ser enfermera, cuéntanos un poco qué es eso de las heridas complejas, ¿no? Para que la gente ya sepa qué es ser enfermero o enfermera de heridas complejas. Bueno, pues digamos que hay muchos tipos de heridas, ¿no? Y muchos tipos de pacientes también. Por un lado tenemos heridas que a lo mejor se curan en 2, 3 días, una semana, y hay heridas que se cronifican en el tiempo, que duran más de un mes, te pueden durar meses, años incluso. Sí que es verdad que, bueno, una herida compleja se diagnostica ya cuando es más de un mes, ¿no? Pero sí que hay que ver el cómputo global, es decir, el paciente, qué tipo de patologías tiene, porque normalmente una herida compleja se suele aparecer en pacientes, pues, que a lo mejor son más mayores o que tienen patologías como diabetes, insuficiencia venosa o arterial, hipertensión, etcétera. Entonces, pues digamos que está esa diferencia. No se trata igual una herida que a lo mejor dura una semana que una herida mucho más compleja. También una herida compleja tiene mucho más riesgos de infectarse. Vale. Bueno, luego indagaremos un poquillo más, intentaré pasarlo por encima porque a ver si Nacho y yo nos desmayamos, que lo tenemos por aquí sentado supervisando. Espero no tener que hacer de enfermera durante el No, no, podcast. esperemos que no, ¿no? Bueno, pues cuéntanos también un poco cuál es tu background, ¿no? De dónde vienes, qué estudiaste al principio y por qué decidiste acabar tirando por enfermería con esa especialidad tan concreta. A ver, es verdad que, bueno, a mí la verdad que mi historia me parece bastante interesante en el sentido de que yo creo que mucha gente se puede ver reflejada en ello. Yo estaba en cuarto de la ESO, siempre he sido muy buena estudiante, pero lengua, historia era lo peor. O sea, yo llegaba y sí aprobaba, pero muy, muy justa. Y yo les decía a mis padres, es que no quiero ir a bachiller y estudiar asignaturas que no me gustan. Yo quiero seguir estudiando, pero no cosas que veo que no me sirven para nada. Y mis padres, pues me entendieron, o sea, muy bien, pero en el instituto no pasó eso. O sea, yo en el instituto, mis profesores me decían, pero siendo buena estudiante, ¿cómo no te vas a ir por bachiller? Y claro, yo decía, ¿y por qué me tengo que ir por bachiller? Porque está como la idea de si eres buen estudiante, te tienes que ir por bachiller. Si eres mal estudiante, te tienes que ir a grado medio.
Y jolín, para nada. Entonces, pues mi madre es técnico en cuidados auxiliares de enfermería y técnico en laboratorio. Y me dijo: "¿Por qué no pruebas a estudiar este grado medio que yo conociéndote creo que te puede encajar? Si no tienes 16 años, que si no te gusta te puedes salir y estudiar lo que te dé la gana". Y dije: "Pues venga, pues sí". Y entonces estudié el grado medio de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y, dije, o sea, hice el año, porque es un año de teoría y luego 3 meses de práctica. Y dije: "Esto me encanta, quiero hacer la carrera de enfermería". Y ahí ya fue cuando lo vi muy claro lo que quería hacer, pero con 16 años no tenía ni idea. Pero claro, de grado medio a la carrera tienes que hacer un grado superior para acceder. Y entonces, decidí hacer dietética y nutrición, no porque quisiera trabajar de ello, sino porque me encanta todo el tema de la nutrición. A lo mejor no tanto, o sea, sí para la gente de mi entorno si necesita algo, pero más para mí, de saber qué tipo de alimento comer, qué viene mejor para mi cuerpo si estoy en una fase o en otra. Bueno, Muy importante, creo que sí, además la ahora alimentación es un pilar ahora está fundamental. bastante en auge también, ¿no? Sí, La gente parece que se está empezando a cuidar más, hay más sí. concienciación. También tocaremos un poquillo ese tema. Vale, genial. Y ya, pues, hice el grado superior y ya de ahí accedí a la carrera. Estudié la carrera durante los 4 años. Sí que es verdad que en la carrera me pasó algo muy curioso, porque yo los veranos, claro, yo estudiaba de septiembre a junio como todo el mundo, pero los veranos los iba trabajando de auxiliar de enfermería. Y, vino el COVID cuando yo estaba en primero de enfermería y trabajé durante el COVID de auxiliar. Y la verdad que, o sea, estuve 6 meses y justo empezaba las prácticas de enfermería. Y se me juntaron las prácticas de enfermería con el trabajo y dije: "O dejo el trabajo o voy a salir muy saturada". Y me vino muy bien dejar de trabajar durante invierno otra vez y fue enfocarme solo a, las prácticas de enfermería y a estudiar enfermería hasta el verano siguiente, que fue como decir: "Vale, pues paro, me dedico a lo que realmente quería, que era ser enfermera y no perder esa ilusión con la vocación que he tenido siempre". Y ya, pues terminé la carrera y ya de ahí estudié el EIR, que es el examen que se necesita para acceder a las diferentes especialidades de enfermería, y dentro de ahí elegí familiar y comunitaria, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y que, bueno, las residencias son durante 2 años, que vas pasando por diferentes servicios y vas aprendiendo. Y he elegido también irme de rotación externa a Barcelona, porque durante estos 2 años podemos irnos 2 meses fuera. Y elegí irme a Barcelona a formarme en heridas complejas. Vi que allí podía aprender mucho y de hecho así ha sido. Y eso, y ahora he vuelto aquí, me quedaron un año de residencia y en junio del año que viene ya seré enfermera especialista en familiar y comunitaria. Que bueno, lo explico así rápido, que a lo Sí, mejor hay claro, sí, gente que sí. no sabe un poco lo que es, ¿no? Somos las enfermeras que estamos en el centro de salud, que tenemos nuestra consulta y que nos encargamos pues de llevar esa consulta, pero también de favorecer un poco la salud de la comunidad. Pues, aparte de, pues, te viene una consulta, controles de tensión arterial, control de diabetes, bueno, de todo tipo de enfermedades, insuficiencia cardíaca. También, hacemos talleres en colegios sobre RCP, primeros auxilios, se hacen actividades en la comunidad. Hay en centros de salud que se hacen paseos saludables y después los jueves a las 11 de la mañana, todo el que quiera viene y nos damos un paseo. Se Pero no se lo favorece. habrás copiado tú. Lo de Entonces se favorece que la gente ande, haga ejercicio físico, pero además que se relacione. Porque lo que pasa muchas veces también en entornos, sobre todo de gente mayor, es que se aísla mucho en casa. Entonces viene muy bien que se relacione con otro tipo de personas. Claro. claro, además, sobre todo la época COVID, creo que ha dejado ahí como unas secuelas Sí, hay mucha gente que se ha encerrado permanentes. más en casa, o tiene miedo a salir por lo que les pueda pasar. Qué guay. A ver, es una labor encomiable la que hacéis, o sea, eso está muy claro. Y bueno, enhorabuena por Gracias. todos estos años ahí poniendo esfuerzo, que al final, pues el esfuerzo tiene su recompensa. Quería preguntaros un poco de coña si te han forzado a hablar catalán allí en Barcelona. Pues pensaba que iba a ser peor. Perdón si hay algún catalán viendo eso, pero No, es verdad no que pasa todo el nada. mundo como me advertía y tal, y desde el primer momento todo el mundo es súper respetuoso. Si yo hablaba en castellano, me respondía en castellano. Sí que es verdad que, pues, había gente mayor que estaba acostumbrada a hablar en catalán y yo más o menos lo entendía, y si no entendía algo se lo preguntaba al profesional con el que estaba y me lo explicaba y ya está. Pero Bueno, sí. pero bien, ¿no? La experiencia guay. Sí, muy bien, muy, Muy muy bien, muy bien. bien. Las distancias de Barcelona sí que son las que son, que es muy diferente aquí en Zaragoza, pero no te acabas acostumbrando al final. Y piensas que es un mes, compensa con lo que estás aprendiendo también, así que.
Bueno, aquí tu chico también me ha dejado caer que has sido profesora Tengo de miedo. bachata, ¿no? Sí, he sido profesora de bachata. Mm. Desde pequeñita me ha encantado el baile y, bueno, a raíz de empezar baile moderno, descubrí una escuela de animadoras. Fui cheerleader durante 7 años aquí en Zaragoza y al final lo dejé. Bueno, pues empiezas a estudiar la carrera, entre unas cosas y otras, se requerían muchas horas de entrenamiento, más luego los partidos. Animábamos al fútbol sala de Zaragoza y al balonmano Aragón cuando existía. ¿Ganaban? A veces sí, a veces no, pero no era lo común que ganaran, la verdad. Y ya de ahí, pues sentí que me faltaba algo de baile. Y me salió un anuncio de apúntate a bailar salsa y bachata con gente joven en Unibaila, que a día de hoy sigue existiendo. Y ya me metí 2 años mucha caña en diferentes academias, aprendiendo de líder, de follower, de lady style, y a los 2 años me propusieron ser profesora. Qué guay. Y estuve, pues, muchos años. Bueno, al final también es lo que intentamos aquí en el podcast, hacer ver a la gente que tienes que ser, sobre todo, polivalente y Mm. curioso y que lo que te guste, que aunque sea le saques un ratito o un tiempo Sí, y para dedicarte a lo llevarlo. que realmente Eso quieres, es. ¿no? Y te gusta. Que, de la mano de lo que me dices ahora, Ujú. perdón, eh, si no entiendo mal, querías ser comadrona o Ah, cómo es, matrona. matrona. Sí, pasé por esa época de mi vida, de que terminas la carrera, no sabes muy bien por dónde tirar, y en un principio me preparé el examen ELEIR, que porque tú haces el examen y puedes elegir diferentes especialidades. En un principio porque quería ser matrona. Y de hecho, o sea, me quedé en un puesto que podía haber elegido la especialidad que estoy haciendo ahora. Pero dentro de mí, como que sentía que quería seguir siendo matrona. Y trabajé mientras tanto de enfermera generalista y tuve un clic que dije, jolín, pero si a mí realmente o sea, me mueve mi vocación, me gusta cuidar a las personas, como que me habían cerrado mucho en que quería ser matrona o matrona. Y la segunda vez me llegó para elegir familiar y comunitaria aquí en Zaragoza y dije, mira, lo voy a intentar. Y vamos, no me arrepiento para nada. ¿No? Y ese es también otro consejo, otra conclusión que puede sacar la gente, que no siempre lo primero con lo que te encoñas o con lo que te obsesionas es lo que te va a hacer feliz. O sea, muchas veces tienes que estar Totalmente. abierto a, oye, vamos a ver si con esta otra opción también me gusta lo que hago. Vamos a tocar un poquillo ese tema de las heridas complejas, aunque no me hace mucha gracia porque yo soy bastante aprensivo. Tu chico también lo es un poco, me ha dejado caer antes. Intentaré que no os caigáis aquí largos. Pero por entrar también un poco en el extremo, ¿no? ¿Qué es lo más loco que te has encontrado? ¿Qué es lo más heavy que se puede ver a lo mejor dentro de tu especialidad? Se me están viniendo cosas a la mente. Nacho, fíjate. Así algo barra gracioso, barra como potente que pueda contar aquí, sin dar mucho detalle. Entonces fue una persona que vino porque llevaba un quemazo en el abdomen, porque había intentado colar un bocadillo, bueno, un kebab, había ido a pedirlo y tal cual se lo habían dado, se lo había metido dentro de la faja para colarlo en la cárcel. De eso le causó una quemadura en todo el abdomen muy heavy. Hostia, ¿y cómo le puede causar una quemadura a un kebab? Estoy flipando. Pues yo la conclusión que tengo es que, claro, al estar caliente y el papel albal, eh, Claro, o sea, tuvo unas temperaturas muy, muy altas. Y joder. esa es la historia que nos contó. Yo creo que eso no se lo inventó, que fue real, No, a ver, la verdad es pero que no dice mucho a su favor, la verdad, mm, inventarte eso. Si inventas algo, yo creo que lo intentas adornar, ¿no? No que parezca tan absurdo. Pero bueno, sí, sí, la verdad es que tiene que haber gente para todo, quiero sí. decir. Vale, y un poco más ya entrando en tema profesional, quiero saber un poco cómo es el día a día desde dentro de un hospital o desde dentro de un centro de Vale. salud. ¿El tipo de consultas que tenemos Sí, o o...? sea, tú entras allí, entiendo a las 8, 8:30 de la mañana a lo Mm, mejor, vale, y cómo es tu día a día. sí. O sea, digamos que no hay un día a día como pueden tener mucha gente en el trabajo que es sota, caballo y rey. Al fin y al cabo, nunca sabes lo que te puede llegar a la consulta. O sea, yo tengo una agenda, como pueden tener muchos profesionales. ¿Qué pasa? Bueno, empezar el día con extracciones, ¿no? Extracciones de sangre, pero luego vas a tu consulta y vienen los pacientes a ciertas horas. Tú puedes leer control de tensión, pero a lo mejor viene y te cuenta que está muy triste porque hace poco fallece su marido. O, o te viene enseñando con las fotos de la nieta porque está súper orgullosa. Entonces, realmente sí,
tú tienes la agenda que viene por una control de tensión, pero acabas haciendo de psicóloga bueno, de lo que haga falta en ese momento. También de repente puede venir alguien que ha pasado, que se ha caído alguien en la calle y hemos tenido que salir corriendo al centro de salud con los maletines como puedes porque alguien se ha caído. Entonces te pueden pasar tantas cosas que no te la ves venir. Pero bueno, normalmente en la consulta, pues control de constantes, control de diferentes patologías, como he contado antes, em, cura de heridas, retirada de grapas, puntos, deshabituación tabáquica, hay mucho, ¿Qué es eso exactamente? Deshabituación tabáquica es cuando una persona decide dejar de fumar. No es solo, vale, pues dejas de fumar, tú en tu casa te apañas, no, sino que hay un seguimiento detrás. Tú puedes ir a tu centro de salud. mm, Hay diferentes tipos de ayudas. O sea, hay gente que quiere dejar de fumar solo y no hay ningún problema por eso, y si se siente con la capacidad de hacerlo perfecto. Y luego está los pacientes que a lo mejor necesitan más ayuda. Hay terapias farmacológicas, que ahora mismo hay varias que funcionan muy bien. Y hay terapias, pues como a lo mejor los conoces más, como chicles de nicotina, parches de nicotina, que también Y funcionan. te lo digo porque a mí precisamente igual me interesa, ¿sabes? O sea, yo llevo tiempo ya queriendo dejar el tabaco, Mm. pero a mí se me hace un poco cuesta arriba. ¿Y qué es lo que más te está costando? Sobre todo yo te diría que el concienciarme de que tengo que dejarlo realmente y que es realmente malo, porque lo pienso, pero es un pensamiento súper pasajero. No me paro, lo repienso, lo repienso, lo repienso hasta realmente darme cuenta de que es muy, muy malo. Entonces, pasan 5 minutos y yo puedo estar ya con un cigarro. Ya. Ya he mirado también pues, el tema de las pastillas, ¿no? Que Sí, ahora las subvenciona sí, el sí. gobierno. Y es que también es algo que igual dice poco de mí, pero no quiero sufrir para dejarlo, ¿sabes? Querría que sea lo más llevadero posible, pues porque al final yo ahora estoy que no paro también, mucho estrés, pues situaciones personales cercanas Ujú. que también estresan o te provocan más nivel de estrés y me gustaría pues intentar buscar una solución. Es verdad que así de primeras tampoco te diría, tienes que hacer tal, tal y tal, porque no lo sé. Pero sí que es verdad que el primer paso que tendrías que dar es dejarte una fecha, o sea, proponerte una fecha para dejar de fumar. Y si tú ves que, por lo que has dicho, que no quieres sufrir, que tienes mucha ansiedad o lo que sea, ir al médico de cabecera, te recete las pastillas que ahora mejor están funcionando, que es tomarlas durante un mes o 2 meses. Y lo que hace es que los 5 primeros días puedes seguir fumando y luego ya lo tienes que dejar. Y son unas pastillas, bueno, está en formato pastilla y en formato spray. Entonces, al principio son 6 pastillas al día o 6 que se dice, que en el momento que tienes la ansiedad es cuando te lo tomas. Y vas disminuyendo a lo largo del mes y los 2 meses. Además, sí, hay gente que con eso no es suficiente, por eso te digo que depende del caso. A la vez puedes tomar o chicles de nicotina. mm, Entonces, Veremos. por eso, que es proponértelo y tomar la decisión de ir. Sí que es verdad que yo lo que digo mucho, o sea, si realmente que te decidas de dejar de fumar. Bueno, pues puede ser, no, porque, o sea, al año te lo financian una vez. Entonces imagínate que ahora decides dejar de fumar, te lo financian y te tomas casi toda la caja, pero no toda. Pero claro, si en 7 meses te vuelves a decidir, no te la vuelven a financiar hasta que no pase un año. Entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, a mí no sé si me calará el consejo, pero seguro que hay alguien en casa que también le da al tabaco y creo que es interesante también tener, aunque sea ese abanico de opciones encima de la mesa, porque muchas veces quieres cambiar un hábito y lo más difícil, sobre todo al principio, es saber, aunque sea unos primeros pasos, ¿no? Para dar que... Y muchas veces también es tomar la decisión. Porque yo hoy he tenido justamente un paciente en la consulta que me dice, yo solo sé que quiero dejar de fumar. Y yo le digo, pues es que has tomado, o sea, lo más complicado ya lo has hecho, que es venir hasta aquí diciendo que quieres dejar de fumar. Y dice, le comentaba el resto, déjanoslo a nosotros, te explicamos todo y sigue cada paso, o sea, sigue todos los pasos que te digamos y ya está. Yo te animo a que dejes de fumar. Sí, sí, no, no, y yo me animo muchos días también. Y yo, mucha gente que ha dejado de fumar es que lo agradece mucho. Es que nota tantos cambios. Es que es tanto el respirar como la alimentación que cambia el sabor, el que te haces dependiente. Es que me acuerdo siempre, hace unos meses, que estábamos en un grupo de amigos, que es que fuman la mayoría
y uno de mis amigos había dejado de fumar, yo no lo sabía, y les dijo al resto. Porque claro, si lo digo yo como profesional, a veces como que me siento como que a lo mejor no me toman tan en serio. Pero una persona que ha sido capaz de dejar de fumar, que me acuerdo perfectamente que dijo: "Chicos, lo mejor que he hecho en mi vida, dejar de fumar". Dice: "La dependencia que tenía al tabaco de". O sea, es que era todo una relación tóxica, porque no, ahora no voy y tengo que mirar a ver a qué hora cierran tal para ir a comprar, Estás cuántos condicionado todo el día. o sea, cuántos cigarros me quedan, porque no quiero que se haga de noche y quedarme sin nada. Y que condicionas también luego a tu entorno, Ostras, que yo voy sí. con 2 amigos que a lo mejor no fuman y ya es, oye, aunque haga un poco de calor, se importa en la terraza, y si no ya estás nervioso pensando en el cigarro, Mm. realmente es una mierda, o sea, las cosas como son, o sea, es una mierda. Pero bueno, ahora no estamos en el mejor momento, así que de momento yo tengo claro que no lo voy a dejar este mes, seguramente el siguiente tampoco, pero yo me he propuesto para finales de este año haber dejado el tabaco. No sé si lo dejaré en octubre, en noviembre o en diciembre, pero yo quiero dejarlo, así que seguro que alguno de esos pasos daré. Y si necesitas consejo, ya sabes que me puedes decir. 100%, 100%, te lo agradezco. Quería tocar, ya que está Nacho aquí además, él cuando estuvo nos contó una experiencia que vivió muy, muy, muy solo Ujú. y que realmente pues a ti también te afectó en cierto modo porque habíais empezado a salir ya juntos, llevabais 6 meses juntos, si no recuerdo mal, y Nacho decidió desaparecer, ¿no? Pero no solo de tu vida, sino de todo su entorno y se sometió como a un proceso de aislamiento para bien, obviamente, con un objetivo muy, muy, muy concreto, que no lo vamos a decir aquí, que se vayan al vídeo y lo vean. Pero cómo lo viviste, ¿no? En tu piel, que al final creo que está guay ver como las 2 perspectivas. Ujú. Bueno, pues, o sea, yo realmente desde que empezamos a salir sabía que en algún momento iba a llegar, porque él me lo decía. Pero, ¿sabes esto que te lo dicen, pero a lo mejor no te lo crees al 100%, ¿no? Y yo me picaba un poco, tal, pero al final llegó, en plan, me dijo: "Este día me voy y me voy, no sé cuándo vuelvo". Bueno, no voy a especificar mucho para que vayan a ver el vídeo. Y, o sea, fue complicado, porque claro, pasas de, o sea, iba a decir de tener novio a no tener novio, no es tal cual así, pero es verdad que, o sea, pasas de compartir con tu pareja todo, o sea, de darte los buenos días, las buenas noches, ostras, pues ahora he hecho no sé qué, no sé cuántas, a no poder contarle nada, a hacer tu vida sin esa persona. O sea, es que es como si fuera una ruptura, pero en el fondo sabes que está allí y que va a volver. Y claro, a mí también me costaba mucho que mucha gente me entendiera. O sea, porque yo lo entendía. Al fin y al cabo, él me había explicado el por qué lo hacía, me había advertido desde un primer momento, mira, yo invito a salir contigo, pero en un momento va a pasar esto. Y yo tomé la decisión de seguir con él, pasara lo que pasara. Em, Muy bonito eso, porque no todo el mundo a lo mejor habría estado dispuesto a pasar por algo sí, así. pero yo sabía que era una persona que merecía la pena. Entonces, Ole por ti. realmente, ¿qué supone? O sea, si tú quieres estar con una persona toda la vida, ¿qué supone que esa persona se vaya 5 semanas? Si tú confías en él y además es algo que él quiere hacer, que sabes que le va a venir bueno, ahora se ha visto lo bien que le ha venido, ¿no? Pero, bueno, en ese momento a lo mejor no lo sabes, pero él era algo que quería hacer. Entonces era así, no como frenarlo y yo tampoco quería eso en mi relación. Entonces, pues simplemente lo viví, o sea, no me quedó otra al final que vivirlo, ¿no? Y entonces las semanas iban pasando y es verdad que conforme pasaban las semanas yo no sabía de él, era como, ¿y cuándo va a volver? Y claro, yo hacía planes y sin poder contar con él. Y además yo me acuerdo perfectamente que di uno de mis primeros talleres de bachata y no estaba él para podérselo contar. Grabé Un varios vídeos de momento cama. bachata. Eso si quieres hablamos Eso, luego. eso está en el podcast también Ah, anterior, pero sí, vale, igual lo podemos comentar tú y un poco más en detalle vale. porque Nacho lo pasó un poco por encima. Y entonces pues eso. Y sí que es verdad que cuando volvió, o sea, me dio una sorpresa porque realmente, bueno, yo era profesora de bachata con su hermano. Y yo había quedado con su hermano y habíamos quedado en mi casa. Y entonces me llaman al timbre y yo veo que es él, que es su hermano. Y de repente sube a casa él, ¿no? Que me habían hecho ahí la 13-14. Y nada, pues apareció en casa de sorpresa, pero en ese momento fue como un poco shock, fue decir, ostras, que estás aquí, ¿no? Que no me lo él sabía que me iba a ver, pero yo no sabía que le iba a ver. Ahí ya fue cuando nos pusimos al día, me contó todo lo que había estado haciendo, todas las reflexiones que había sacado, lo que había supuesto para él.
Y ya me acuerdo perfectamente de volviendo de viaje unos meses más tarde, de decirles que agradezco ese momento porque valoro mucho más nuestra relación. Como que sentía que la relación también se había hecho más fuerte, la confianza, el contarle todo. Qué guay. Mm. Y al final le valoras más, porque ahora nos acostumbramos a que a nuestra pareja la tenemos en el día a día, pero claro, algún día puede no estar, ya sea por unos motivos o por otros. Entonces, en ese momento aprendes también a valorarlo. Antes de irnos a ese momento cama, Ujú. que la gente no malinterprete, que ahora lo explicaremos. De hecho, ahora le estás ayudando también en su proyecto de vida, su proyecto profesional, que, bueno, que además de muy bonito, pues muestra el lado más humano de las personas, ¿no? Que además va también muy de la mano de lo que tú haces, que es Mm. ayudar a la gente y hacerles ver también un poco, concienciarles sobre buenos hábitos, tal. Nacho lo lleva un poco más a el agradecimiento personal, el recuperar los vínculos con las personas. Y bueno, ahora estás tú detrás de las cámaras, ¿no? O sea, hoy te expones, pero en sus vídeos eres tú la que sujeta la cámara. Sí, normalmente estoy yo ayudándole para todo lo que necesite, tanto grabaciones por la calle que hace allí en el Puente de Piedra, como en el podcast de Café con Nacho, ahí estoy montando todo. La verdad que me he vuelto casi una experta en grabar, en montaje. Sí, ¿Los editas tú también? no, eso ya no. Ya Ya, tengo eso es bastante. explotación, ¿eh? Casi. Sí. Y algún día que te dé un poco de perecilla, que te saque de... No, de grabar no tanto. No, no, no. Bueno, ni de nada, la verdad es que me parece muy interesante todo lo que hace. Tiene que ser muy chulo, la Sí. verdad. Y luego en casa ir reviviendo los vídeos. ¿Y qué te gusta más, este o este? ¿Cuál crees que le va a impactar más a la gente? Sí, la verdad que está guay porque además el ver que una persona te tiene en cuenta, tu opinión, o sea, que no me pregunta por preguntar, me pregunta y luego pues sube el vídeo que yo le digo. Muy bien, a ver, eso creo que es... eso pasa en todas las parejas, ¿eh? Las cosas como son. El que le hacer caso a lo que Sí, dice la sí. mujer. Bueno, pues vamos a ese momento cama, ¿no? Vale. Que Nacho entró así un poquillo a explicarlo, pero no hasta qué punto llega eso, o sea, cómo Vale, es. o sea, no sé lo que contó ni lo que no, porque Bueno, yo no que estuve en su relación, pero viene de café y matcha, ¿no? O sí, sea, tú eres matcha y él es café. Y bueno, pues que es un momento que os reserváis para los dos, ¿no? Como sí, pareja. Y ahí ya sigues tú un sí. poco explicando. Cada 2 semanas nos gusta ir a desayunar a alguno de los Matís de Zaragoza, es nuestra cafetería favorita. A mí me encanta el matcha y a él el café. Eso Perdona que te lo diga, pero un popular opinion a lo No, mejor, por pero favor, el matcha, por favor, Nacho, dame la que razón, me o levanto sea, y me voy. horroroso, horroroso, ni con azúcar ni sin azúcar, o sea, No, que de su opinión. A él le ¿A gusta. ti te gusta? Eh, Sí, le gusta. Sí que o sea, le gusta menos que el café, pero a veces me roba, teniendo el café al lado. Ah, mira, Pues hay que vale, decirlo. vale. Pero sí que es verdad que a muy poquita gente le gusta, pero bueno, no pasa nada. Así, más Hombre, debe beber haber yo, bebidas para todos, o sea, eso es así. sí. Pues eso, yo con matcha, él con café, una mañana entera. Bueno, al principio no sabíamos muy bien cómo estructurarlo, pero la idea general era, nos preguntamos qué tal estamos, ya hablamos sobre estas 2 semanas, qué tal hemos estado. Porque es verdad que entras en la rutina y, pues, bueno, ahora vivimos juntos, pero en ese momento no vivíamos juntos. Entonces quedabas para hacer X, o sea, para hacer muchas cosas, pero no para sentarte y preguntarte qué tal estás. Y no nos teníamos que ir de aquí a una hora. Entonces, si me quieres contar todo lo que quieras, me lo puedes contar. Y ya después estructuramos cómo hacerlo. eh, Tenemos como unos principios, bueno, como muchas cosas, que Nacho lo cuenta en su proyecto personal. Y luego también nos propusimos de aquí a 3 años, en 5 diferentes ámbitos, cómo queríamos estar. Por un lado tenemos energía y vitalidad, donde entra deporte, sueño, alimentación. Por otro está finanzas y trabajo. En otro amigos y relaciones. En otro salud mental y en último, relación de pareja. Entonces nos propusimos de aquí a 3 años, pues diferentes objetivos que queríamos. O sea, no tanto objetivos, pero cosas que queríamos hacer, ¿no? Y entonces, cada 2 semanas vemos qué acciones nos han acercado hacia allí y qué acciones nos han alejado.
Y de ahí al final vemos cómo nos podemos ayudar el uno al otro. Qué guay, qué Y chulo. sí, la verdad que es de nuestros momentos favoritos como pareja y nos lo pasamos muy bien. Surgen muchas conversaciones de ahí también que a lo mejor en otro momento no hubieran surgido. No sé la gente cómo gestiona los enfados con su pareja, bueno, enfados, pues de algo que no te parece tan bien y tal, pero a veces lo dejas pasar y llega un momento que explota. Pues si tú te buscas un momento donde puedes hablarlo y además no es un momento donde estés muy, o sea, donde esté justamente acaba de pasar que a lo mejor estás muy irritable, no, sino que lo has pensado y dices, vale, ¿cómo se lo puedo decir de tal forma que él también lo entienda, que lo podamos solucionar? La verdad que cambia mucho. Es que hacéis muy buena pareja precisamente, pues porque, sabéis combinar muy bien tanto la salud física como la salud mental, que al final para mí son los 2 pilares de la vida prácticamente. Si tú no estás bien ni física ni mentalmente, no puedes estar bien tampoco con nadie. Y entonces, si encima tienes una persona en la que apoyarte y ayudarte a cada día ser un poco mejor en una cosa y en la otra, pues claro, mejor que mejor. O sea, me parece muy interesante ese momento, la verdad. Creo que es muy, muy, muy replicable por la gente. O sea, creo que la gente podría sanar mucho más su Mm. relación sacando a lo mejor no ese momento exacto, sino, oye, que cada uno lo llame como quiera o establezca los puntos o los parámetros que quiera, pero sí que es verdad que hay veces que hay que, joder, le dedicamos muchas veces mucho esfuerzo al ámbito profesional, muchas horas de trabajo, pero no hay como trabajo o estructura o un poco, está feo a lo mejor decir estrategia, ¿no? Para una relación, pero es que en cierto modo, A veces se necesita. claro, o sea, es un camino que vais a labrar juntos Mm. durante mucho tiempo y pues, es que Es un proyecto más, eso al es fin y un al cabo, la proyecto, relación de pareja. eso Y hay es, que meterle horas si quieres que funcione. muy bien. Pues que, no sé, me parece súper interesante tanto eso, el ámbito personal que tenéis un poco fuera del ámbito laboral y luego, pues, lo que hacéis en los centros de salud, que también, pues, es casi magia, ¿no? Yo he tenido alguna operación, alguna historia, todo ha ido genial, todo ha ido de maravilla. Eso es gracias también a un equipo médico, a un equipo de enfermeros y enfermeras que trabaja como un reloj suizo. Y te quería también sacar un poco, tema un poco quizás polémico, ¿no? Que es el tema, pues, de la sanidad pública, la sanidad Ujú. privada. Ahora España está que desbordada, que hay muchísima gente criticando al gobierno, pero, la sanidad precisamente es uno de los sectores que más se está viendo afectado quizás porque hay saturación en todos lados, ya incluso en la privada tienes meses de espera. ¿Cómo se está viviendo eso desde dentro? Pues a ver, a mí, yo al final lo que veo es que es muy triste que tengas que esperar una cita médica un año, 2 años. Hay cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia, pero hay otras que sí. Y sí que es verdad que en la sanidad pública, cuando hay algo grave o cuando ven algo sospechoso y te tienen que mandar a una consulta externa de X, aunque haya una lista de espera de 2 años, si es algo urgente, te ven pronto. Pero claro, ¿dónde está el equilibrio de, vale, aunque sea algo insignificante, a lo mejor yo tengo el run run en la cabeza durante 6 meses y hasta que no me ves no me quito eso y al fin y al cabo estoy perdiendo salud mental? Entonces es complicado. Yo me encantaría que no hubiera tanta lista de espera, por supuesto, pero a raíz del COVID, además, siempre acaba pasando algo. Ahora, por ejemplo, la huelga de los médicos no la critico para nada porque la veo necesaria, pero es verdad que eso está haciendo también que las listas aumenten. Entonces, pues al final siempre pasan cosas que, que alargan esa lista y no hay nada que no, o sea, sí que es verdad que intentan adelantar citas, pero es que cada vez se aumenta más. No sé si hay más demanda por nuestra parte, pero sí. Y yo, por ejemplo, a raíz de lo que has dicho de la sanidad privada, yo siempre he estado muy a favor de la pública. Es verdad que lo que veo ahora es que si a lo mejor tú quieres ir al dermatólogo y tienes que esperar 2 años en la pública, pues vas a la privada y me parece muy justo, o sea, muy justo y bien que vayas y lo pagues y que te lo vean. Que si vas a esperar 2 años, a lo mejor priorizas eso, ¿no? Al final lo hemos hablado ya en otros capítulos, ya no sé si a lo mejor con Nacho o con otros invitados, pero el tiempo es uno de los activos más importantes, Mm. ¿no? Y más en el tema de salud, que puede ser un tiempo clave o crucial y pues quizás hay para cosas para las que no te puedes permitir una espera de 6 Pues, meses, un año, o sea, hay cosas que, oye, sí, además
se suma ese run run que puedas tener en la Mm, cabeza de, oye, ¿y si esto quizás soy una persona más hipocondríaca y me da más cosilla el no tener una respuesta ya? Pues oye, siempre está el recurso de la privada. claro, sí. Igual que he dicho esto, pues la pública tiene muchos más recursos a nivel de gravedad de UCIs que una privada. De eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando vas a someter toda una operación en la privada y en la pública, ojo, porque hay privadas que no están tan capacitadas como públicas. Hay privadas que sí, obviamente, pero no todas. Entonces, todo eso sí que hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir. Que no es lo mismo que te operes de algo menor, ¿no? Que te quites una peca o que a lo mejor te sometas a una operación a nivel de cirugía general, que son muchas horas, que pueden complicarse. Todo eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Vale, te voy a tirar una última pregunta así un poco polémica y es Venga, si hay soberbia de los médicos o doctores hacia los enfermeros. Esto igual te mete en problemas si contestas o qué. bueno, a ver, conteste lo que conteste. La sanidad es muy criticable, así que yo sí que lo he notado. Personalmente, lo he notado. Mm. O sea, yo me he juntado con médicos encantadores, pero sí que es verdad que a veces noto que se posicionan por encima nuestro. Por comentarios, por cómo te tratan. Al fin y al cabo cobran más. Es verdad que tienen más responsabilidades, yo no digo que no, pero yo también tengo más responsabilidades que un técnico en cuidados auxiliares de enfermería y por eso no me siento por encima de él. Es que sin ella o sin él no podría hacer mi trabajo, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay mucha diferencia, o sea, tú ves cuando una persona te trata como su equipo o te está tratando como si fuera superior, ¿no? No, no, eso se ve en muchísimos campos, ¿eh? O sea, no creo que sea solo de la medicina. Mm, O sea, muchas veces yo soy perfil más comercial y yo también he notado muchas veces como mi perfil se ve rebajado frente a alguien a lo mejor que es desarrollador y que sabe hacer un proyecto muy grande. Claro, si alguien no lo vende, tú tampoco cobras. mm. Entonces es como que tiene que ser un balance y sobre todo que haya un respeto. Entonces, obviamente sí, que puede ser que tengan más responsabilidades, que yo lo que creo es que muchas veces se ve como que han estudiado más años y que con eso ya también está la excusa de yo he trabajado más que tú para llegar a esto. Bueno, va a haber siempre esa polarización, o Mm. sea que es algo que tampoco creo que podamos cambiar, pero está A bien ver, que la gente lo tenga en cuenta. y luego que hay muchos tipos de profesionales, igual que hay para enfermeros que se sientan superiores de otras categorías. Pues esto como todo. Pero bueno, que en la sanidad lo más importante es el trabajo en equipo, si Efectivamente. no, no sale adelante nada. Vale, pues ya te cambio un poquillo de tercio, que sé que te gusta también la parte de la nutrición, del Ujú. cuidado personal y demás. Entonces, no sé, quiero que también aquí te explayes un poco, que cuentes cómo has vivido tú también ese aprendizaje personal, también pues académico, ¿no? Porque te has formado particularmente en esto también. Sí, bueno, pues al final formarte en nutrición pues te sirve para tu día a día, para cuidar a tus seres queridos. O sea, yo he conseguido, a mis padres siempre han sido personas sanas, pero yo tengo a mi padre enganchadísimo a lo que es sano y a lo que no es sano. Y ver también a las personas de tu entorno que se están cuidando gracias a ti, o mi pareja que me pregunta, oye, pero esto es mejor o esto, y esto por qué. Y realmente yo creo que es un tema que nos puede interesar a mucha gente y, jolín, al final sirve para cuidarte en tu día a día. Yo siempre digo que hay como ciertas patas para cuidarte, que una es el sueño, otra la alimentación, otra el deporte. Entonces, claro, si ya tenemos pocas patas para cuidarnos, si la alimentación falla, ya se complica mucho más la calidad de vida, al fin y al cabo. Entonces, y a raíz de todo esto también engañé a mi padre, como lo tenía tan enganchado a todo esto, a mi padre le salió prediabetes hace un añito. Y le puse, bueno, nos leímos varios libros, le enseñé que era mejor que peor. Ya no tanto cambiar su alimentación, sino la forma de combinar alimentos. Si comáis verdura antes que hidratos de carbono, el índice glucémico, que es lo que te crea los picos de azúcar, bueno, a lo mejor sabes un Un poquito, poquito, sí. no es tan alto, se estabiliza más. Si haces deporte antes o después de las comidas, también se estabiliza más. Pues yo a mi padre le formé un poco en eso. Y además le puse el sensor, el que mide la glucosa, para que él viera en qué momentos tenía picos o no. Que algo muy curioso es que mi padre un día se enfadó mucho y el azúcar le subió mucho más que si hubiera cenado. O sea, y eso es una locura, porque realmente ya no tanto nos afecta lo que comemos, sino también nuestra salud mental, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces lo engañé para eso
y hicimos control, ahora no me acuerdo si fue a los 6 meses, a los 10, y la había bajado. Ahora mismo lo que se está valorando para la diabetes es la glicada, que te mide el azúcar que has tenido en los últimos 3 meses, es como que te hace una media. Antes era, pues, el típico pinchazo en el ahora también se valora el pinchazo en el dedo, pero es para otro tipo de, o sea, para cosas que están pasando en este momento, a ver cómo tienes el azúcar, pero, pues, para ver cómo has estado los 3 meses anteriores, te hacen la glicada. Y, pues, hay unos valores que estás en prediabetes, que hay normalmente en la prediabetes simplemente te dicen que te controles un poco más, que hagas más deporte, que controles la alimentación y ya está. Y entonces, gracias a todo esto, conseguí que mi padre bajara la glicada. Y ya solo con eso es que merece la pena haber estudiado enfermería. Pero sí, el poder ayudar también, ¿no? A mis Por seres poner una queridos. especie de comparación, o sea, la glicada sería como el colesterol, ¿no? Pero Sí, pero de la diabetes. sí, digamos que es un valor que te mide en qué grado de diabetes estás. Sí. Jo, me Mm, alegro también por tu padre, que al final la diabetes es una enfermedad que mm. es como muy cotidiana, ¿no? O sea, estamos muy hechos a saber que seguro que todo el mundo que esté viendo esto tiene algún conocido, algún familiar que Sí, la tiene muy porque común. o te la diagnostican desde ya crío o te sale con, pues, siendo más mayorcito y tal. Bueno, marca personal de Rebeca Fit o algo así, cuando en De algún momento se momento no está, producirá. de momento no está. ¿No te aprieta a tu chico ahí un poco las tuercas? Pues sí, Claro. realmente sí, pero no, de momento no me lo he planteado. De momento quiero terminar la residencia, ser especialista, centrarme en mi consulta y quién sabe en un futuro dónde pueda ir, sí. Pero bueno, yo lo que tengo claro es que quiero ser la profesional que a todo el mundo nos gustaría ir a la consulta y encontrarlo. Qué Que guay. esté formada, que si no sabe algo que te diga no lo sé, que te derive a quien te tenga que derivar. Y hay un consejo que me dio mi tía cuando empecé, porque mi tía también es técnico en cuidados sociales de enfermería. Me dijo, tú trata siempre a todo el mundo como te gustaría que trataran a tus padres. Y es que lo tengo grabadísimo. Entonces, pues yo me quiero convertir en ese tipo de profesional. No sé muy bien hacia dónde enfocarme todavía, así que quiero tener mi consulta y ya de ahí ver qué hago con mis pacientes, ayudar también a mis compañeros. Pero bueno, quién sabe que en un futuro lo que pueda pasar. A ver, eso se nota. O sea, la vocación se palpa en las personas cuando disfrutas y te apasiona lo que haces, se nota. Y creo que en algún momento te lanzarás a la marca personal, ya no por ser famoso, porque eso creo que no va tan de la mano de la vocación, sino por el hecho de que vas a poder llegar a mucha más gente, vas a poder ayudar a mucha gente. Y ni siquiera serás consciente de toda la gente que estás ayudando. Nacho ayuda a un montón de gente, estoy 100% seguro de ello, y ni siquiera será consciente de a toda la gente Ujú. a la que está ayudando realmente. Es casi imposible, ¿no? A partir de cierto número, tú no puedes llegar a ser consciente de a cuánta gente puedes llegar a estar ayudando, pero que desde tu casa, con un móvil, con una cámara, puedas hacer cambiar un poco de parecer a la gente, hacer que cambien hábitos, que mejoren en su día a día, creo que es un superpoder casi a día de hoy. Y lo hemos hablado también en otros capítulos, que las redes sociales es un arma de doble filo. Pueden ayudarte a perderte, a joderte el cerebro, como bien dice, pero también te puede ayudar a ser mucho mejor, a coger los inputs positivos que vayas viendo e ir mejorando un poco. Bueno, vamos a ir poniéndole ya un poco el broche final al podcast. Ha sido una pasada, o sea, para ser que era tu primera entrevista te he visto mucho más suelta que yo. Pensaba que yo iba a estar mucho más nerviosa también, ¿eh? Al final he Entonces, resultado. ahora te paso el rol de entrevistador a ti Vale, y pues me puedes lanzar la pregunta que tú quieras. Siéntete totalmente libre. vale. No me gustaría tanto que fuera una pregunta, sino que te lo dejo abierto a que tomaras una decisión para mejorar tu salud. Vale, o sea, que intente tomar ahora una decisión. Sí, Venga, vamos a hacer una cosa, ¿vale? vale, Yo voy a fijar un capítulo de podcast, porque vale, al final esto se subirá dentro de un mes y algo, desde que lo estamos grabando. Entonces vamos a fijar, a mí un número que me ha gustado mucho siempre es el 15. Entonces podríamos fijar que para cuando se suba el capítulo 15 yo he tenido que haber dejado de fumar. vale. Trato hecho. Me ha gustado, me ha gustado.
Además, A mí el también tema que de tomaras esa decisión. sí, además, oye, que es algo positivo y yo tenía que planteármelo ya seriamente, y es verdad que si no paras y de verdad pones, aunque sea una fecha o fijas un plazo, eh, no pasa, no pasa. Saben decirte que si en la semana te tienes que tener preparado y si en la semana 15, o pues si no, como no lo he hecho en la 15, ya no lo hago, no pasa nada, porque lo No, puedo no, no, olvidar. eso desde luego. Yo lo he intentado 3 veces, de hecho, Ujú. y aguanté 2 veces 3 meses. Una de ellas fue COVID, entonces casi que ni la cuento porque era claro, no podía salir de casa, no podía comprar Bueno, pero tabaco, también creo. se cuenta. Se cuenta, pero no tenía tanto mérito, ¿no? Porque al final Ujú. me forzó un hecho mundial que no mi propia decisión, y el último intento aguanté un mes. Y además que he sido muy radical siempre para esas cosas, y las 3 veces que lo intenté fue, pum, hoy lo Ujú. dejo y ya está. Y tirar el paquete, si esté a mitad, si quedan 4 4 da igual. Y esa era mi manera, que quizás no es la mejor, a lo mejor, eso hay Bueno, igual hay con gente que le ha funcionado eso y no ha vuelto a tocar un cigarro. O sea, realmente podría funcionar, pero a lo mejor para ti no es lo que funciona. mi madre, por ejemplo, lo dejó con un libro Ujú. que es un bestseller de estos, es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Ajá. Entonces, también es un poco como lo de las pastillas, ¿no? Puedes empezar a fumar mientras lo lees, pero cuando te lo terminas se supone que has tenido que haber dejado de fumar. Y ella lo dejó así, a mí me lo dejó y no llegué al capítulo 2. Pero bueno, dicho eso, se fija ya, capítulo 15, Fer tiene que haber dejado de fumar, así que bueno, los pocos que haya por ahí me pueden pinchar si quieren. Y ahora ya sí le ponemos la guinda al pastel, que es la pregunta que le hago a todos los entrevistados. Vale. No te pongas nerviosa, que es sencillita. Básicamente, la pregunta es, si mañana no pudieses ya dedicarte más a la enfermería, al cuidado en centros de salud y demás, ¿a qué te dedicarías? ¿Por dónde tirarías? Es que nunca me he imaginado una vida sin la enfermería. Por eso es buena la pregunta. Tienes todo el tiempo que quieras para pensar. Hay algo que me gusta mucho, que me lo inculcó mi abuela Pepita, y es que desde pequeña ella me ha enseñado todos sus dulces. Y a mí me encanta hacer esos dulces para toda mi familia. ¿Quién sabe si podría ser repostera? Mira, mira. Bailarina de bachata, enfermera, camarógrafa y encima repostera. Mm. Bueno, es que al final hago esta pregunta muchas veces porque creo que, aun siendo que tu carrera profesional ha podido estar marcada por diferentes opciones, es decir, tú a lo mejor empezaste, pues, queriendo ser matrona, que es una especialidad, y acabaste en otra, pero como que incluso plantearse una opción C, Mm. una D, o sea, siempre hay que tener como algo en la recámara, y creo que muchas veces cuando ya has tomado la decisión, no paramos a pensar en, ¿y si esto luego no funciona, luego no tira, pasa cualquier cosa? Obviamente es muy complicado que no te dediques a esto a futuro, pero creo que está guay también el ver por dónde tiraría un profesional que ya tiene como su carrera marcada. Yo creo que nadie que vea a una enfermera diría, se dedicaría a repostería, ¿no? Ya. Entonces es como, Ahora también lo pienso y haría lo que sea por cuidar o sea, en realidad me encanta la enfermería. yo creo que tendrás que tirar por la marca personal. Sí, 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 sí. Bueno, a lo mejor en un futuro tú me puedes ayudar en eso, ¿no? Bueno, yo creo que te ayudará más Nacho, a ver si puedo ayudar a alguien en algún momento. Hombre, yo encantado de poder enseñar lo que vaya aprendiendo. O sea, siempre he sido una persona que le ha gustado mucho compartir. Y si en algún momento consigo hacer de esto un podcast, pues reconocible, que la gente, pues sobre todo, se lleve valor de estas entrevistas, que es lo que he buscado desde el principio, que se pongan en los pies de quien viene a ser entrevistado, y que con vuestra perspectiva, vuestra experiencia, lo que estáis viviendo en el día a día, pues que la gente se lleve algo para sí. O sea, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que puede haber gente aquí con 18, 19 años viéndolo, que no sepa muy bien por dónde tirar en la vida, no sabe si le gusta una cosa, otra, y que vea un ejemplo de que no todo el mundo lo tiene claro desde el principio, que incluso teniéndolo claro puedes acabar en otra alternativa diferente, y que la gente pues sí puede llevar una conclusión, aunque sea una, ¿sabes? De cada capítulo.
Y oye, que ha sido un absoluto placer teneros a los dos. Al principio ha costado grabar la intro porque Nacho me clavaba la mirada, pero nada, ha salido genial, ha sido de verdad un absoluto placer. Y ojalá que pueda repetir entrevista con Nacho en un futuro cercano y contigo, Rebeca, ojalá también, y que va a poder ser yo haya dejado de fumar y que tú hayas empezado con Yo la marca confío. personal. Pues Bueno, nada, encantada de estar aquí, de estrenarme en mi primer podcast. A mí me ha encantado compartir este tiempo contigo. pues me alegro un montón. Pues nada, chicos, hasta aquí el capítulo de esta semana. Ya sabéis que sois libres de comentar lo que os apetezca. Yo siempre os invito a que dejéis un comentario pues, sobre a lo mejor profesiones que os gustaría ver en próximos capítulos, preguntas que os gustaría lanzar a esos profesionales y yo haré todo lo que esté en mi mano para intentarlos traer. Ya hay varios entrevistados cerrados para próximos capítulos y que yo estoy disfrutando un montón de este formato. Cada día me noto menos nervioso para grabar, cada día me veo más suelto, cada día las entrevistas son incluso más interesantes que las del día anterior. Así que nada, pues nos veremos la semana que viene, chicos. Chao, chao. Adiós.